un asesinato cada... Esa era la situación de El Salvador en 2015, cuando fue llamado la capital mundial de los homicidios. Ese año, la tasa de homicidios del país fue de 103 por cada 10.000 personas, lo que, para comparar, era casi 20 veces más alta que la tasa de homicidios de Estados Unidos durante ese mismo periodo. Aunque la tasa de homicidios de El Salvador se reduciría en los años siguientes, bajando a la mitad hasta 51 en 2018, esto seguía siendo, obviamente, bastante alto. Es igual de alta que la de Ecuador actualmente, en su conflicto armado interno. Entra Nayib Bukele, el carismático ex ejecutivo de marketing que ganó las elecciones presidenciales salvadoreñas de 2019 presentándose como un outsider político y prometiendo acabar con dos grandes problemas del país: la corrupción y la violencia de las pandillas. Tras su elección, Bukele lanzó el Plan de Control Territorial para desmantelar pandillas, interrumpiendo su financiamiento, reclutamiento y redes económicas. El plan y la declaración de estado de emergencia en 2022 incrementaron drásticamente los poderes policiales. Permitió detener sospechosos sin cargos hasta 15 días y aumentó la presencia de seguridad y militares en zonas controladas por pandillas. Aunque polémico por abusos a derechos humanos, el plan ha sido exitoso. Para 2022 los homicidios bajaron más del 977%. Bukele recibía elogios de otras naciones vecinas que también enfrentaban olas de crimen. Pero avanzando rápidamente hasta el día de hoy, los observadores regionales están empezando a encender las alarmas, advirtiendo que El Salvador está sentado sobre, no una, sino varias bombas de tiempo que están a punto de explotar en cualquier momento. Y todas están vinculadas a la guerra contra las pandillas del presidente Bukele. Un trato con las pandillas. A inicios de mayo, El Faro, medio digital de Centroamérica, publicó la primera entrevista en video con pandilleros salvadoreños que afirmaban que el gobierno de Bukele pactó en secreto con pandillas. En 3 episodios, líderes de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios describieron a un presidente aliado con todos los grupos armados de El Salvador desde el inicio de su carrera política. Afirmaron que en 2014 el partido de Bukele les pagó $250,000 para ayudarlo a ser elegido alcalde de la capital. Un cargo que consolidó el perfil nacional de Bukele rumbo a su victoria presidencial de 2019. Afirmaron que el pacto siguió tras asumir la presidencia e incluía vacíos legales que permitían a los pandilleros extorsionar y matar sin miedo a castigo. Investigaciones adicionales realizadas por el medio independiente ProPublica revelaron que Washington sospechaba que Bukele y miembros de su círculo cercano estaban desviando dinero destinado a la ayuda hacia las pandillas como parte de un supuesto acuerdo para proporcionarles dinero y poder a cambio de votos y una reducción en las tasas de homicidio. Los agentes solicitaron revisar cuentas bancarias estadounidenses de figuras políticas salvadoreñas, incluido Bukele, para buscar pruebas de lavado de dinero por posible desvío de fondos estadounidenses. Tras la investigación, un agente escribió, y lo citaremos aquí: la información obtenida a través de la investigación ha revelado que las personas incluidas en esta presentación están fuertemente involucradas con la Mara Salvatrucha, 13, y están lavando fondos provenientes de negocios ilícitos en los que participa la Mara Salvatrucha, 13. Se cree que estas personas han financiado a la Mara Salvatrucha, 13, para campañas políticas y que la Mara Salvatrucha, 13, ha recibido fondos políticos. El gobierno salvadoreño ha hallado pruebas de acuerdos entre Bukele y las pandillas. El fiscal general Rao Malara descubrió que en 2020 la administración de Bukele sostuvo negociaciones en prisiones de máxima seguridad con las 3 principales pandillas de El Salvador: Mara Salvatrucha, 13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños. A cambio de mantener la tasa nacional de homicidios en mínimos históricos, las pandillas pidieron mejores condiciones carcelarias y más oportunidades laborales para sus miembros fuera de prisión. Antes de terminar sus investigaciones o arrestar a alguien, el fiscal general fue destituido por el nuevo parlamento, donde el gobierno de Bukele tenía una supermayoría, en lo que muchos vieron como un intento de descarrilar la investigación y ocultar el hecho de que Bukele había hecho un trato con las pandillas. Esto nos lleva a la primera bomba de tiempo del rey ártico. ¿Cuánto durará el acuerdo entre el gobierno de Bukele y las pandillas? ¿Y qué pasa cuando no sí colapse? Decimos cuándo y no sí, no porque seamos pesimistas que crean que el intento del gobierno de traer paz a El Salvador esté destinado al fracaso. De hecho, es todo lo contrario. Hay pocas cosas que deseemos más que El Salvador encuentre una paz duradera. Decimos cuándo, porque los acuerdos entre gobiernos y pandillas invariablemente se derrumban. Las pandillas siempre priorizan sus intereses, que suelen oponerse a los del gobierno, sin importar lo que digan. El Salvador ya está íntimamente familiarizado con esto.
En la introducción citamos que en 2015 hubo 103 homicidios por cada 10.000 personas. Elegimos destacarlo porque ocurrió justo después de una tregua entre el gobierno y las pandillas que duró de 2012 a 2014. Según un jefe de policía anónimo que habló con el medio local, La Prensa Gráfica, las pandillas estaban usando la tregua como una oportunidad para acumular armas y diversificar sus fuentes de ingresos en un intento por profundizar su control sobre las comunidades. Esto implica que la tregua fue más unas vacaciones para criminales armados que una oportunidad de paz, donde pueden descansar y reabastecerse antes de cometer una de las series de asesinatos más atroces del país. El gobierno de Bukele vivió algo parecido en 2022. Del 25 al 27 de marzo de ese año, la Mara Salvatrucha 13 realizó una ola de asesinatos con 87 muertos. Un portavoz del grupo le dijo a El Faro que los asesinatos ocurrieron porque el gobierno no había cumplido sus promesas. Según sus palabras, el gobierno hacía cosas que no debía hacer. Por eso murieron 80 personas esos días. No cumplieron su palabra e hicieron arrestos indebidos. Dijeron, reúnanse con nosotros en tal lugar para hablar, y en vez de hablar, hicieron arrestos. Mara Salvatrucha 13 usó los asesinatos para presionar al gobierno y exigir la liberación de sus detenidos. El resto de nosotros nos da una idea de cuánta violencia podría presenciar el país si el acuerdo se rompe. Aunque es importante señalar aquí que la situación de hoy es muy diferente a la situación de 2014. En ese tiempo, las pandillas seguían casi intactas y los miembros de bajo rango no eran encarcelados masivamente. El gobierno del presidente Bukele ha hecho todo para evitar que se repita lo ocurrido antes. Después de la masacre de marzo, el gobierno declaró estado de emergencia, arrestando a 89,000 personas hasta ahora, según el Instituto de Investigación de Políticas de Crimen y Justicia en Londres. Esto implica que El Salvador tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas, 1,659 presos por cada 10,000 habitantes, casi el triple que Estados Unidos y más de 10 veces el promedio mundial. Y todo esto nos lleva directamente al segundo de los artefactos explosivos del rey ártico, la población carcelaria. Si le preguntaras al gobierno salvadoreño, la mayoría de las 89,000 personas arrestadas son miembros confirmados, asociados o sospechosos de pandillas. Sin embargo, según organizaciones como Human Rights Watch, muchos encarcelados fueron arrestados solo porque la policía debía cumplir cuotas diarias y a menudo fabricaba pruebas para lograr detenciones. El gobierno ya reconoció este problema en silencio. En años recientes, las autoridades liberaron a más de 8,000 personas tras meses detenidas sin cargos, admitiendo efectivamente que personas inocentes habían sido atrapadas en la redada. Un oficial le dijo a Human Rights Watch, y lo citaremos aquí, nos impusieron cuotas de arrestos. Cada patrulla tenía que detener de 3 a 4 personas por turno. Si no, no podíamos regresar a la base. Los oficiales arrestan a cualquiera solo para descansar, y nuestros compañeros lo hacen por obligación. Nos quitaban los 3 días de permiso como castigo. Identificamos las zonas de pandillas y comenzamos a hacer arrestos ilegales, dejando de lado el problema soviético Steinhold de cuotas de arrestos. Esto significa que, en términos generales, hay 2 grupos de personas dentro de las prisiones de El Salvador. Por un lado, tenemos a miembros endurecidos de pandillas y sus asociados, y por otro lado, tenemos a personas inocentes, entre ellas más de 3,000 niños que han sido arrestados para cumplir cuotas. Ahora, iniciemos con el segundo grupo, porque al imponer cuotas de arrestos y obligar a la policía a detener inocentes sin que el presidente lo supiera, pudo dar a las pandillas una herramienta clave de reclutamiento. Las condiciones que enfrentan los arrestados con cargos falsificados son, en una palabra, brutales. Las celdas están sobrepobladas. El director de la prisión dijo a la British Broadcasting Corporation que en una celda para 10 ponen a 20 personas, sin ventilación ni agua para refrescarse. Los guardias torturan a los prisioneros y los enfermos solo reciben atención cuando están por morir. Esta es la realidad que muchas personas en cárceles de El Salvador enfrentan actualmente. Esas condiciones suelen generar situaciones que llevan a las personas a caer en manos de pandillas. Algunos buscan unirse a una pandilla para protegerse o porque sienten abandono del sistema. El patrón más común, documentado ampliamente en contextos similares como Ecuador, implica el reclutamiento agresivo por parte de las pandillas, quienes utilizan la violencia y la intimidación para obligar a nuevos miembros, amenazando con hacer daño a quienes se resisten. Ya sea que busquen protección, venganza o sean reclutados a la fuerza, el resultado final es el mismo. Los prisioneros quedan atrapados en las redes de las pandillas. Este fenómeno no se limita a las Américas. Durante los disturbios en Irlanda del Norte, el Reino Unido aplicó internamiento y arrestó a cientos de católicos y nacionalistas.
Al igual que en El Salvador, la inteligencia utilizada para realizar los arrestos a menudo era defectuosa y llevó a la detención de personas que no tenían ninguna relación con el Ejército Republicano Irlandés o Ejército Republicano Irlandés. Eleanor Lee Williams escribió en un artículo para Critical Studies on Terrorism, y la citaremos aquí. El internamiento intensificó el conflicto al dar nuevos reclutas al Ejército Republicano Irlandés Provisional y lo transformó de urbano a nacional. Y existe una posibilidad real de que lo mismo esté ocurriendo en El Salvador. Al poner a personas inocentes en una posición donde unirse a una pandilla les da su mejor esperanza de sobrevivir. El gobierno salvadoreño podría haber facilitado que nuevos reclutas lleguen directamente a la pandilla. Esto nos lleva a otra verdad incómoda que el gobierno de Bukele parece reacio a enfrentar. No puedes mantener indefinidamente a más del 1% de tu población en prisión porque es muy caro. Joseph Addington, editor asociado en el American Conservative, dice que el gobierno gasta más de $200 millones en prisiones, superando el 3% del presupuesto nacional. Esta es una suma enorme para un país donde, según el Banco Mundial, la pobreza subió del 268% en 2019 al 303% en 2023. La administración de Trump pagó $6 millones para que El Salvador recibiera migrantes deportados. Eso es una gota en el océano comparado con lo que el gobierno de Bukele está gastando en las prisiones. Como dijo Christina Wade, experta en El Salvador del Washington College en Maryland a Time, Bukele ha construido un castillo de naipes, porque hay una política de seguridad increíblemente costosa, no es financieramente sostenible. El gobierno aprobó una medida que permite detener a personas hasta 5 años sin juicio. Otro esfuerzo costoso, pero de nuevo, 5 años no es para siempre. Si esas personas no son condenadas ni reciben sentencias de prisión importantes en los próximos juicios masivos, serán liberadas y podrán regresar a sus casas. Pero esta vez estarán radicalizados, tendrán acceso a redes criminales y guardarán rencor contra el gobierno. Ahora, si las personas inocentes atrapadas en la redada de Bukele pueden ser radicalizadas por su experiencia en prisión, imagina lo que podría pasar con los verdaderos miembros de las pandillas. Personas con ideologías violentas entraron a prisión y pasan años en condiciones humillantes. Y eso los ha enfurecido. Funcionarios y exprisioneros le dijeron a la Associated Press que los miembros de las pandillas hierven con una especie de furia vengativa. Un trabajador social que habló con la agencia de prensa bajo anonimato lo describió como una bomba de tiempo. Eso no significa que esta bomba explote algún día. Es posible que el gobierno salvadoreño mantenga la detención masiva si el crecimiento generado por la casi eliminación del crimen lo permite. Definitivamente no estamos diciendo que el único resultado aquí sea algún tipo de catástrofe. Lo que estamos diciendo es que hay decisiones difíciles que el gobierno no parece estar reconociendo. Y aunque existe la posibilidad de que todo salga bien, también existe la posibilidad de que los problemas simplemente se estén acumulando para más adelante. Y ese problema no se limita solo a El Salvador. Si todo sale mal, los países vecinos también podrían verse afectados. Exportando una crisis, nuestra última bomba de tiempo puede afectar no solo a El Salvador, sino a toda Centroamérica. De acuerdo con las entrevistas de El Faro citadas antes, 2 pandilleros afirmaron que el gobierno de Bukele les ayudó a huir del país y evitar ser procesados. Otros informes del mismo medio y de Inside Crime señalan que no son los únicos. Líderes de pandillas huyen a Honduras, México y Guatemala, donde ya tienen redes y usan su experiencia para expandir operaciones. O podrían estar manteniéndose bajo perfil, como antes, esperando que la situación en El Salvador les favorezca. Independientemente de lo que estén haciendo, el hecho de que estén en países extranjeros representa una regionalización del problema de las pandillas de El Salvador. Bukele quizás solo trasladó el problema a países vecinos, sin infraestructura, recursos ni voluntad política para enfrentar a operadores de pandillas experimentados. Para países con sus propias olas de crimen, este es uno de los peores escenarios. Y luego están los países como Ecuador, que han intentado copiar el modelo de Bukele. Desafortunadamente, estas naciones no saben qué al copiar el modelo. Sin los elementos clave que hicieron que funcionara en El Salvador, incluyendo los acuerdos secretos con las pandillas y la disposición a suspender todas las normas constitucionales, se están exponiendo a los mismos riesgos que actualmente enfrenta El Salvador. Además, está el hecho de que las pandillas locales ecuatorianas son mucho más sofisticadas que sus contrapartes salvadoreñas. Están financiadas y armadas por los cárteles de México, la mafia italiana y grupos delictivos. Como era de esperarse, al gobierno ecuatoriano le cuesta más desmantelar estas pandillas que a El Salvador. El intento de Ecuador de copiar el modelo de Bukele terminó siendo una advertencia, no un éxito.
En 2024, la tasa de homicidios bajó 165%, pero en 2025 hubo un retroceso catastrófico. Del 1 al 25 de enero, la policía reportó 658 asesinatos, un 56% más que en el mismo periodo de 2024. Esto implica que, en promedio, una persona fue asesinada por hora. El mismo tipo de cifras que El Salvador veía antes de la implementación del plan de Bukele. El sistema penitenciario, que el gobierno intentó controlar militarizando, sigue siendo tan letal como antes del conflicto armado interno. Últimamente, Ecuador ha tenido varios motines carcelarios con decenas de muertos y heridos. Lo que está sucediendo en Ecuador en este momento ofrece un vistazo de lo que podría pasar en El Salvador, si alguna de las bombas de tiempo que mencionamos llegara a explotar. Aunque hoy parece tranquilo, El Salvador podría volver a niveles de violencia como en Ecuador. Y ahora, mira, esto no es algo que esté garantizado que suceda. Como mencionamos antes, el gobierno de Bukele ha hecho mucho para romper el control de las pandillas en el país. Después de todo, hay un límite para lo que una organización criminal puede soportar antes de quedar completamente inutilizada. Sin embargo, el punto importante es que todavía existe la posibilidad de un fallo en cascada que arrastre no solo a El Salvador, sino a toda la región. Y en lugar de fingir que todo estará perfecto para siempre, el gobierno de Bukele debería, al menos, estar preparándose para esta posibilidad. Si lo harán o no, eso es otro asunto completamente distinto. Gracias por vernos.